¿Y si le dijera que los números de su glucómetro no son el verdadero problema? Que esa pequeña pantalla que a veces le arruina la mañana es solo un mensajero, no el enemigo. Y que para millones de personas mayores, el verdadero peligro no es el azúcar en sí, sino una reacción silenciosa que ocurre dentro del cuerpo todos los días, sin hacer ruido, hasta que un día pasa factura. Si usted tiene más de 55 años, si vive solo o pasa muchas horas sin compañía, si alguna vez se ha acostado pensando, estoy haciendo todo bien, ¿por qué mi azúcar sigue alta? Entonces, por favor, escuche con atención, porque lo que voy a compartir ahora es algo que casi nadie explica con claridad y que muchas personas descubren demasiado tarde. El desliz lento del que nadie habla. El azúcar en sangre no se dispara de un día para otro. Se desliza, despacio, en silencio, casi sin avisar. Un día el número está un poco más alto. Otro día la energía se acaba antes. Por la tarde la vista se siente ligeramente borrosa. Los pies hormiguean, solo un poco, y se ignora. Y la vida continúa. Pero dentro del cuerpo está ocurriendo algo serio. Las células empiezan a ignorar la insulina. Los músculos responden peor. El hígado libera azúcar cuando no debería. Y el páncreas trabaja cada vez más, como un motor forzado sin descanso. Esto no es falta de disciplina, no es pereza. Y no es culpa suya. Es el resultado natural de envejecer en un mundo moderno que no fue diseñado para cuerpos mayores. ¿Por qué los mayores con una vida tranquila están más en riesgo? Hay algo de lo que casi nunca se habla. Cuanto más predecibles y tranquilos se vuelven los días, más fácil es que el azúcar suba sin que uno lo note. Cuando uno se jubila, cuando las comidas son siempre iguales, cuando moverse deja de ser una obligación, cuando el estrés se guarda por dentro en lugar de expresarse, el cuerpo pierde esas interrupciones naturales que antes mantenían el metabolismo activo. Puede que no coma en exceso, puede que no beba refrescos, puede incluso que coma sano. Y aún así, el azúcar sube, porque el control de la glucosa no depende solo de la comida. Y ahí es donde fallan la mayoría de los consejos para personas mayores. La gran mentira que le han repetido seguro, ha escuchado esta frase: cuide su alimentación. Suena bien, suena responsable, pero está incompleta. Y para muchas personas mayores, seguir solo ese consejo puede ser un error, porque el azúcar en sangre también depende de el sueño, la hidratación, el estrés, la respiración, el movimiento diario, la digestión, incluso el orden en que se comen los alimentos. Ignorar todo eso es como intentar arreglar una gotera pintando la pared. Una forma diferente de recuperar el control. Y si controlar el azúcar no requiriera dietas extremas, suplementos caros, ejercicio agotador, vivir con miedo a cada comida. ¿Y si bastaran pequeños gestos diarios, tan suaves que el cuerpo los acepta sin resistencia? Gestos que trabajan a favor del metabolismo envejecido, no en su contra. Esto no va de volver atrás en el tiempo. Va de usar ritmo, momento y biología para devolverle el equilibrio al cuerpo. Y lo más sorprendente es esto: algunas de las herramientas más poderosas ya están en su casa. ¿Por qué esto es importante ahora? Con la edad, el cuerpo tarda más en recuperarse. Eso significa que los errores pequeños cuestan más, pero también que los cambios pequeños valen mucho más. Un hábito de 10 minutos hoy puede evitar años de problemas mañana. Un simple ajuste puede suavizar los picos de azúcar sin cambiar lo que come. Y cuando el cuerpo vuelve a sentir estabilidad, la energía dura más. Los antojos disminuyen, el sueño mejora, el miedo desaparece. Pero todo empieza entendiendo cómo funciona su cuerpo ahora, no cómo funcionaba a los 30. Lo que viene a continuación. En las próximas secciones le mostraré qué hábitos pequeños actúan como interruptores del azúcar. Cómo personas de 60, 70 y hasta 80 años recuperaron el control sin nuevos medicamentos. Y cómo crear una rutina que apoye su cuerpo en lugar de castigarlo. Sin exageraciones,
sin milagros. Solo estrategias prácticas, suaves y respetuosas con su edad y su realidad. Recuerde esto, su cuerpo no está roto. Está respondiendo a las señales que recibe. Cambie las señales y todo empieza a cambiar. Hay algo que muchas personas mayores sienten, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Siguen las recomendaciones, intentan portarse bien, se esfuerzan y aún así, los resultados no llegan. El azúcar sigue subiendo. La energía sigue bajando, la frustración crece. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Será que ya es demasiado tarde para mí? Déjeme decirle algo con total claridad, no lo es. Pero para avanzar, primero hay que entender por qué los métodos antiguos dejan de funcionar con la edad. El cuerpo cambia, pero los consejos no. La mayoría de las recomendaciones sobre el azúcar fueron pensadas para cuerpos jóvenes o de mediana edad. Cuerpos que recuperan rápido, tienen más masa muscular, responden mejor a la insulina, toleran mejor el estrés y la falta de sueño. Después de los 55, el cuerpo es distinto. No peor, distinto. El metabolismo se vuelve más sensible. Las hormonas cambian su ritmo. Los músculos ya no absorben glucosa tan fácilmente y el hígado se vuelve más impaciente, liberando azúcar cuando no debe. Pero nadie ajusta las reglas. Le dicen, coma menos, muévase más, evite los carbohidratos. Como si el cuerpo de hoy funcionara igual que hace 30 años. El gran error de comer menos. Este es uno de los consejos más dañinos para personas mayores. Reducir demasiado la comida puede parecer lógico, pero en muchos casos empeora el problema. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo siente escasez, aumenta el estrés interno, sube el cortisol, el hígado libera más azúcar y el cuerpo entra en modo defensa. Resultado, menos comida, pero más azúcar en sangre. Además, comer muy poco provoca pérdida de músculo, más debilidad, más caídas, peor control de la glucosa. No se trata de comer menos, se trata de comer de forma más inteligente. El ejercicio mal entendido. Otro error común es pensar que solo el ejercicio intenso sirve. Muchos mayores se dicen, si no puedo ir al gimnasio, no sirve de nada. Eso no es verdad. Después de los 55, el cuerpo responde mejor a movimientos suaves, frecuentes y bien sincronizados que a esfuerzos extremos. Caminar en el momento correcto puede ser más poderoso que una hora de ejercicio mal colocado. Pero esto casi nadie lo explica. El enemigo invisible. El estrés silencioso. Aquí hay algo clave. El estrés en personas mayores no siempre se siente como nervios. A veces se siente como preocupación constante, pensamientos repetitivos, soledad, responsabilidad emocional, miedo al futuro. Y ese estrés, aunque sea silencioso, eleva el azúcar, porque el cuerpo no distingue entre un peligro real y una preocupación constante. Para el cuerpo, ambos son amenazas, y ante una amenaza, libera azúcar. Por eso hay personas que comen bien, pero su glucosa sigue alta. El problema no está en el plato, está en el sistema nervioso. ¿Por qué la fuerza de voluntad no basta? Muchos mayores se culpan, piensan, no tengo disciplina, me falta fuerza. Eso es injusto. La fuerza de voluntad es limitada, la biología no. Cuando el cuerpo está en desequilibrio, luchar contra él es agotador. La verdadera solución no es forzarse más, sino alinearse mejor. Trabajar con el cuerpo, no contra él. El cambio de enfoque que lo cambia todo. En lugar de preguntar, ¿qué tengo que eliminar? La pregunta correcta es, ¿qué señales necesita mi cuerpo ahora? Porque el cuerpo mayor responde mejor a ritmos, momentos, orden, constancia. Pequeños ajustes repetidos todos los días superan cualquier esfuerzo extremo ocasional. Y eso es una gran noticia, porque significa que sí hay control, incluso ahora. Lo que aprenderá a partir de aquí. A partir de la siguiente sección empezaremos a ver gestos pequeños que tienen impacto inmediato,
Acciones que reducen picos de azúcar sin esfuerzo. Hábitos que dan resultados visibles en días, no meses. No para cambiar su vida de golpe, sino para devolverle confianza. Porque cuando ve que algo pequeño funciona, el miedo se transforma en calma. Y desde la calma, el cuerpo mejora. Hay algo que confunde y asusta a muchas personas mayores. Se levantan por la mañana, no han comido nada, y aún así el azúcar aparece más alto de lo esperado. La primera reacción suele ser culpa. Algo hice mal ayer. Pero muchas veces no es así. Lo que está viendo no viene del plato. Viene de un interruptor interno que casi nadie menciona. El azúcar que su propio cuerpo fabrica. Aquí hay una verdad incómoda. Una gran parte del azúcar en sangre no viene de la comida. La produce su propio cuerpo, especialmente el hígado. Durante la noche y en momentos de tensión, el hígado libera glucosa como parte de un mecanismo de supervivencia. En cuerpos jóvenes, este sistema es preciso. En cuerpos mayores suele volverse excesivo. Y ahí empiezan los problemas. El fenómeno de la mañana. Muchas personas mayores experimentan esto. Se acuestan con números aceptables. Duermen varias horas y despiertan con el azúcar alto. Esto no significa que la enfermedad esté avanzando. Significa que el cuerpo está reaccionando al estrés interno. Durante la madrugada, el cuerpo libera hormonas como el cortisol para prepararse para despertar. Estas hormonas le dicen al hígado: suelta azúcar, necesitamos energía. Si el cuerpo ya tiene resistencia a la insulina, esa azúcar se queda circulando. Y el medidor lo muestra. ¿Por qué vivir solo empeora este efecto? Aquí hay un detalle muy importante. Cuando una persona vive sola o pasa mucho tiempo sin interacción, el sistema nervioso se vuelve más hipervigilante. El cuerpo entra en un modo de protección constante. No se siente como pánico, se siente como pensar demasiado, dormir ligero, preocuparse en silencio, estar siempre en alerta. Ese estado eleva el cortisol día tras día, y el cortisol eleva el azúcar, sin que usted coma una sola cucharada de nada. El error de atacar solo la comida. Por eso, muchas personas hacen dietas cada vez más estrictas. Pero el azúcar no mejora. El cuerpo interpreta esa restricción como otra amenaza. Más estrés, más cortisol, más azúcar. Es un círculo. Romperlo requiere algo diferente. El verdadero control empieza en el sistema nervioso. Antes de hablar de alimentos, hay que hablar de señales internas. Cuando el sistema nervioso se calma, el hígado libera menos azúcar. La insulina funciona mejor. El cuerpo deja de defenderse. Este es el nivel donde ocurren los cambios más rápidos. Y la buena noticia es esta. No requiere medicamentos nuevos. No requiere fuerza física. Requiere gestos simples, repetibles y suaves. Un pequeño ejemplo real. Muchas personas mayores notan algo curioso. Días en los que duermen mejor. Se sienten más tranquilos. Tienen menos preocupaciones. Su azúcar amanece más baja. No cambiaron la cena. No hicieron ejercicio extra. Cambió el estado interno. Eso no es casualidad. Lo que viene ahora. En la siguiente sección le mostraré el primer gesto concreto que empieza a bajar el azúcar antes incluso de comer. Un gesto que toma menos de 2 minutos. Se hace en casa y le envía al cuerpo una señal clara de calma y control. Para muchas personas mayores, este fue el punto de inflexión. Antes de hablar de alimentos, antes de pensar en dietas, antes incluso de moverse, hay un gesto tan simple que muchas personas lo pasan por alto. Y, sin embargo, para muchos mayores, este fue el primer cambio que produjo resultados visibles. No cuesta dinero, no requiere esfuerzo físico, y se hace en menos de 2 minutos. El estado en el que empieza el día lo decide todo. Cuando usted se despierta por la mañana, su cuerpo no está en equilibrio. Ha pasado horas sin agua. El sistema nervioso está en modo alerta. Las hormonas del estrés están activas. En ese estado, cualquier cosa que haga después, comer, moverse, incluso pensar, tiene un impacto mayor sobre el azúcar. Por eso, lo primerísimo que hace al despertar importa más de lo que imagina.
el gesto que muchos hacen mal. La mayoría de las personas mayores empiezan el día así. Se levantan, van directo al café o al té, o se quedan sentadas sin beber nada. Esto parece inofensivo, pero envía una señal equivocada al cuerpo. El cuerpo interpreta: no hay recursos, mantente en alerta, y responde liberando más azúcar. El gesto correcto. El primer gesto es este: beber agua apenas se despierta. Un vaso grande, entre 250 y 300 mililitros, a temperatura ambiente. Nada más. Antes del café, antes del desayuno, antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué funciona? Durante la noche, la sangre se vuelve más concentrada. Eso significa que la misma cantidad de glucosa se mide más alta. El hígado tiende a liberar más azúcar. Los riñones trabajan peor. Beber agua al despertar diluye la sangre, reduce la señal de estrés, le dice al cuerpo: todo está bien. Y cuando el cuerpo recibe calma, deja de liberar azúcar innecesaria. Lo que muchas personas notan. Después de 5 a 7 días haciendo solo esto, muchas personas mayores reportan azúcar en ayunas más baja, menos mareos matutinos, más claridad mental, menos ansiedad al despertar, sin cambiar la comida, sin ejercicio, sin esfuerzo. Un detalle importante: no hace falta beber litros, más no es mejor. Un vaso es suficiente, y no espere a tener sed. Con la edad, la sed aparece tarde. Este gesto funciona antes de que el cuerpo lo pida. El segundo momento clave del agua. Este gesto también se repite antes de las comidas principales. Beber un vaso de agua 15-20 minutos antes de comer reduce picos de azúcar, ayuda a comer porciones más moderadas, mejora la digestión. Es una preparación silenciosa del cuerpo, porque este gesto viene primero. Porque sin hidratación, el estrés sube, el azúcar se concentra. Los demás hábitos funcionan peor. Este es el cimiento. Y cuando el cimiento es sólido, todo lo demás se vuelve más fácil. Lo que sigue. En la siguiente sección le mostraré un gesto igual de simple, pero aún más sorprendente. Un gesto que se hace justo antes de la comida y que actúa como un freno natural contra los picos de azúcar. Para muchas personas mayores, este fue el cambio más impactante. Ahora que el cuerpo está hidratado y más tranquilo, es el momento exacto de introducir un gesto que actúa como un amortiguador natural contra los picos de azúcar. No es una pastilla, no es una dieta, no es un truco extremo. Es un pequeño ritual previo a la comida que prepara al sistema digestivo para procesar el azúcar con calma, en lugar de dejarlo entrar de golpe. El problema real no es el azúcar, es la velocidad. La mayoría de las personas cree que el problema es cuánta glucosa entra al cuerpo. Pero en realidad, el problema principal es qué tan rápido entra. Cuando el azúcar llega demasiado rápido a la sangre, el páncreas entra en pánico. Libera mucha insulina de golpe. Las células se saturan y con el tiempo dejan de responder. Eso es lo que crea resistencia a la insulina. La solución no siempre es eliminar alimentos. Muchas veces es ralentizar el proceso, el gesto que cambia la velocidad. Este gesto se hace 5 a 15 minutos antes de la comida principal. Solo necesita un vaso de agua, una cucharada sopera de vinagre de manzana. Se mezcla bien y se bebe lentamente. Nada más. Un detalle muy importante. El vinagre debe ser de manzana, preferiblemente crudo, sin filtrar con la madre y siempre diluido en agua. Nunca solo. Y si es posible, beberlo con una pajilla para proteger el esmalte dental. ¿Qué hace este gesto dentro del cuerpo? El vinagre no bloquea el azúcar. Hace algo más inteligente. Le dice al estómago: vamos despacio. Esto provoca que la comida salga del estómago más lentamente. El azúcar llegue a la sangre de forma gradual. El páncreas no tenga que reaccionar de forma agresiva. El resultado es una curva de glucosa más suave, no una montaña rusa. ¿Por qué esto ayuda más a personas mayores? Con la edad, la digestión se acelera de forma irregular. La respuesta a la insulina es más lenta. Los picos afectan más.
Este gesto actúa como un regulador natural. No fuerza al cuerpo, lo guía. Lo que muchas personas notan, después de aplicar este gesto de forma constante, muchas personas mayores notan menos subidas bruscas después de comer, menos sueño o cansancio tras las comidas, menos antojos de dulce por la tarde, más estabilidad durante el día, sin cambiar lo que comen. Errores comunes que hay que evitar: añadir miel, azúcar o edulcorantes. Tomarlo varias veces al día sin necesidad. Pensar que más es mejor. Una vez al día es suficiente. Antes de la comida más grande. La constancia es lo que marca la diferencia. Una advertencia responsable. Si usted toma medicamentos para el azúcar, especialmente insulina, este gesto debe hacerse con control y observación. No porque sea peligroso, sino porque puede funcionar muy bien. Siempre mida su azúcar y comente cualquier cambio con su médico. ¿Por qué este gesto viene ahora? Primero calmamos el sistema, luego preparamos la digestión. Este orden importa, y ahora que el cuerpo está más receptivo, llega el siguiente paso: usar los músculos como aliados del azúcar. Eso es exactamente lo que veremos en la próxima sección. Hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre antes de comer. Ahora toca algo igual de importante: lo que pasa justo después. Porque el momento posterior a la comida es cuando el azúcar decide si se queda circulando en la sangre o si entra rápidamente en los músculos, donde no causa daño. Y aquí viene la buena noticia: no necesita ejercicio intenso, no necesita gimnasio, no necesita sudar, solo necesita moverse en el momento correcto. El error más común después de comer. Muchas personas mayores hacen lo mismo. Terminan de comer, se sientan, se recuestan o se quedan inmóviles. Esto parece lógico, pero es justo el momento en que el cuerpo más necesita movimiento. Cuando usted se queda quieto, la glucosa no tiene a dónde ir y se queda en la sangre, el gesto que cambia el destino del azúcar. El gesto es simple: caminar suavemente durante 10 a 15 minutos después de la comida principal. Nada más. No rápido, no lejos, no complicado. Puede hacerlo dentro de casa, en el pasillo, dando vueltas en la sala, subiendo y bajando escaleras suavemente, caminando en el lugar. Lo importante es activar los músculos. ¿Por qué esto funciona tan bien? Los músculos son los mayores consumidores de glucosa del cuerpo. Y aquí está la clave. Cuando los músculos se mueven, pueden absorber azúcar casi sin necesidad de insulina. Es como si se abriera una puerta directa. Esto es especialmente valioso para personas con resistencia a la insulina. Prediabetes, diabetes tipo 2. El movimiento le da al azúcar un lugar seguro a donde ir. El efecto es inmediato. A diferencia de otros hábitos, este tiene un impacto rápido. Muchas personas notan picos más bajos al medirse, menos cansancio después de comer, mejor digestión, menos pesadez y reflujo, todo con solo 10 minutos. Un ejemplo sencillo: 2 días. La misma comida. Día 1. Comer. Sentarse. Medir el azúcar. Pico alto. Día 2. Comer, caminar. 10 minutos, medir el azúcar. Pico mucho más bajo. La comida no cambió, el cuerpo sí. ¿Por qué es ideal para personas mayores? Este gesto no castiga las articulaciones, no eleva el estrés, no agota. Se adapta a cualquier edad y, lo más importante, devuelve la sensación de control. No depende de fuerza, depende de momento. Un detalle importante: no espere una hora. El mejor momento es justo después de comer o dentro de los primeros 20 minutos. Ese es el instante en que el azúcar empieza a subir. ¿Cómo convertirlo en un hábito? No lo vea como ejercicio, véalo como la última parte de la comida. Así como lava los platos, el cuerpo también necesita limpiar el azúcar. Lo que viene ahora: ya hemos preparado el cuerpo. Agua al despertar. Freno digestivo antes de comer. Movimiento justo después. Ahora toca un factor que muchas personas ignoran, pero que puede elevar el azúcar incluso comiendo perfecto: el estrés silencioso. ¿Y cómo apagarlo en minutos?
Hay algo que desconcierta a muchas personas mayores. Comen bien, beben agua, caminan después de las comidas y aún así, algunos días el azúcar aparece más alta sin explicación. En esos casos el problema no está en el plato, está en la mente y el sistema nervioso. El azúcar no solo responde a la comida. El cuerpo humano tiene un mecanismo de emergencia. Cuando percibe peligro, tensión o preocupación, libera azúcar a la sangre para generar energía rápida. Esto era útil cuando el peligro era físico. Hoy, el peligro suele ser preocupaciones constantes, soledad, responsabilidades emocionales, pensamientos repetitivos, miedo al futuro. El cuerpo no distingue. Para él, todo es amenaza. El papel del cortisol. Cuando usted se estresa, su cuerpo libera una hormona llamada cortisol. El cortisol le da una orden directa al hígado. Libera azúcar ahora, aunque usted no haya comido nada. Por eso hay personas que se miden el azúcar después de una discusión, o tras una mala noticia, o después de un día mentalmente agotador, y ven números más altos. No es casualidad, es química. El estrés silencioso en personas mayores. En personas jóvenes, el estrés suele expresarse con nerviosismo. En personas mayores, muchas veces se manifiesta como tensión constante, pensar demasiado, dormir ligero, sensación de carga interna. Este estrés no grita, pero actúa todo el día y mantiene el azúcar elevada. El error de ignorarlo. Muchos intentan controlar el azúcar sin atender el estrés. Eso es como intentar bajar el volumen del televisor, apagando la luz. No funciona. Si el sistema nervioso está en alerta, el cuerpo seguirá liberando azúcar. El gesto que apaga la señal de alarma. Aquí entra un gesto poderoso, simple y gratuito. Una forma de respiración que le envía un mensaje claro al cuerpo. No hay peligro, puedes relajarte. Se llama respiración 4-2-6. ¿Cómo hacer la respiración 4-2-6? Siéntese o póngase de pie con la espalda recta. Inhale por la nariz contando 4 segundos. Mantenga el aire 2 segundos, sin forzar. Exhale lentamente por la boca contando 6 segundos. Repita este ciclo durante 2 a 3 minutos. Nada más. ¿Por qué funciona? La clave está en la exhalación larga. Al exhalar más tiempo del que inhala, se activa el nervio vago. Se baja la frecuencia cardíaca, disminuye el cortisol. El hígado recibe la orden contraria: no liberes más azúcar. El cuerpo entra en modo descanso y digestión. ¿Cuándo usarla? Esta respiración es útil al despertar, antes de comer, antes de medir el azúcar. En momentos de preocupación, antes de dormir, muchas personas la usan como si fuera una pastilla de calma, sin efectos secundarios, lo que muchas personas notan. Con la práctica diaria, muchas personas mayores reportan azúcar más estable, mejor sueño, menos ansiedad, menos picos inexplicables. No porque controlen la comida, sino porque controlan la señal interna. ¿Por qué este gesto es clave? Puede comer perfecto, puede caminar todos los días, pero si el sistema nervioso está alterado, el azúcar seguirá subiendo. Este gesto cierra el círculo. Lo que sigue. En la siguiente sección hablaremos de un detalle que parece pequeño, pero que puede cambiar completamente el impacto de cualquier comida. No se trata de qué come, sino del orden en que lo hace. Y puede reducir picos de azúcar de forma sorprendente. Aquí viene una de las ideas más liberadoras para muchas personas mayores. No siempre tiene que cambiar qué come. A veces, basta con cambiar el orden en que lo come. Este simple ajuste puede reducir los picos de azúcar de forma sorprendente, sin eliminar comidas y sin pasar hambre. El mismo plato puede dar dos resultados distintos. Imagina exactamente la misma comida, los mismos ingredientes, las mismas cantidades, el mismo horario, y aún así, dos personas, o la misma persona en días distintos, obtienen resultados muy diferentes en el azúcar. ¿Por qué? Por el orden de entrada de los alimentos en el sistema digestivo. El problema de empezar en vacío.
Cuando los carbohidratos entran primero en un estómago vacío, se digieren rápido, se convierten en glucosa de golpe, provocan picos altos, generan caídas bruscas después. Eso produce cansancio, hambre temprana, antojos, irritabilidad, especialmente en personas mayores. El orden que protege su azúcar. El orden correcto es este. Memorícelo. Fibra primero, proteínas y grasas después, carbohidratos al final. Este orden crea una especie de amortiguador natural. Paso 1. Fibra primero. Empiece la comida con ensalada, verduras vegetales, hojas verdes. La fibra forma una malla en el intestino que ralentiza la absorción, reduce la velocidad del azúcar, prepara el cuerpo para lo que viene. Paso 2. Proteínas y grasas. Luego continúe con carne, pollo, pescado, huevos, legumbres, aceite de oliva. Estos alimentos aumentan la saciedad, no elevan el azúcar, ralentizan el vaciado del estómago. Paso 3. Carbohidratos al final. Al final consuma arroz, pan, pasta, papas, tortillas. Cuando llegan en este momento, no entran de golpe. Se absorben más lento. Generan picos mucho más suaves. Un ejemplo claro. Plato, pollo, arroz y ensalada. Orden común, arroz, pollo, ensalada. Pico alto de azúcar. Orden protector, ensalada, pollo, arroz. Curva suave y estable. La comida es la misma. El efecto es completamente distinto. ¿Por qué esto funciona tan bien en personas mayores? Con la edad, la digestión es más sensible. La insulina responde más lento. Los picos afectan más. Este orden respeta el ritmo del cuerpo. Reduce el esfuerzo del páncreas. Da estabilidad durante horas. Aplica a cualquier comida. Desayuno con huevos y pan. Primero huevos, luego pan. Pasta con carne. Ensalada, carne, pasta. Arroz con verduras. Verduras primero. No es restricción, es estrategia. Una forma fácil de recordarlo. Piense así. Nunca envíe los carbohidratos desnudos al estómago. Vístalos primero con fibra, luego con proteína. Lo que muchas personas notan. Después de aplicar este orden, menos sueño después de comer, menos antojos, energía más estable, azúcar más predecible, sin cambiar recetas, sin sacrificio. Lo que sigue, ya hemos cubierto, antes de comer. Durante la comida, después de comer, ahora falta algo crucial. ¿Cómo mantener estos cambios en el tiempo, sin agotarse ni abandonarlos? Eso es exactamente lo que veremos en la próxima sección. Hasta ahora hemos hablado de gestos, hábitos y estrategias científicas. Pero muchas personas se preguntan, ¿funciona realmente para alguien como yo? La mejor manera de responder es con historias reales. Personas mayores que implementaron pequeños cambios, uno a uno, y transformaron su salud metabólica. Historia 1. Doña Carmen, 68 años. Doña Carmen vivía sola. Su azúcar estaba constantemente alta. Se sentía cansada y sin motivación para caminar. Primero empezó con un vaso de agua al despertar. Luego añadió el gesto del vinagre antes de la comida principal. Después caminaba 10 minutos tras el almuerzo. Y finalmente aplicó la respiración 4-2-6 cada mañana y antes de dormir. Resultado en 4 semanas. Azúcar en ayunas bajó de 142 a 115. Energía más constante todo el día. Menos antojos de dulce. Su secreto: pequeños pasos, consistencia diaria. Historia 2. Don Raúl, 73 años. Don Raúl llevaba años luchando con su glucosa. Intentó dietas extremas y ejercicios intensos, pero los resultados no duraban. Cuando comenzó a cambiar el orden de los alimentos, fibra primero, proteínas, después carbohidratos al final. Sus picos de azúcar, después de comer, se redujeron hasta un 40%. Después incorporó las caminatas post-comida. Al cabo de 2 meses, ya no sentía bajones de energía y dormía mejor. Lección: no todo depende de qué come, sino de cómo y cuándo lo hace. Historia 3. Señora Marta, 70 años. Marta sufría de ansiedad constante, lo que disparaba su azúcar incluso sin comer.
Comenzó con la respiración 4-2-6 y observó cambios inmediatos. En solo una semana, se sentía más calmada. Sus niveles de azúcar eran más estables. Dormía más profundo. Luego combinó con los otros hábitos: hidratación, vinagre y caminata. El resultado: una sensación de control y bienestar que no había experimentado en años. ¿Qué aprender de estas historias? No hay soluciones milagrosas. Cada persona adoptó cambios pequeños y consistentes. El orden importa. ¿Qué hace primero, durante y después de comer determina el impacto del azúcar? El cuerpo responde a señales, no a esfuerzo. Moverse, hidratarse y calmar el sistema nervioso envían mensajes que el cuerpo entiende y respeta. La consistencia vence a la perfección. Un solo hábito diario produce más resultados que intentar hacer todo y rendirse. ¿Cómo aplicar estas lecciones a su vida? Elija un hábito que pueda mantener hoy mismo. Observe sus resultados durante una semana. Añada un segundo hábito cuando se sienta cómodo. Repita hasta que todos los gestos se conviertan en rutina. No es rápido, no es complicado, pero funciona. La clave del éxito. El secreto no es más esfuerzo. Es inteligencia aplicada al cuerpo y a la rutina diaria. Cada hábito que adopta, cada pequeño gesto, es una inversión en su bienestar futuro. Y recuerde, los resultados visibles motivan y la motivación genera consistencia. Lo que sigue. En la próxima sección veremos cómo mantener estos hábitos a largo plazo, evitar errores comunes y asegurar que su esfuerzo no se desperdicie. Ya ha aprendido gestos simples y estrategias efectivas. Agua al despertar. Vinagre antes de la comida. Caminata post comida. Respiración 4-2-6. Orden correcto de los alimentos. Pero aquí viene la parte más importante: hacer que funcionen todos los días, durante años. La trampa de la motivación. Muchas personas empiezan con entusiasmo y, al cabo de una semana o un mes, abandonan. ¿Por qué? Porque la motivación fluctúa. Un día tiene ganas, otro día está cansado, distraído o preocupado. El secreto no está en motivarse todos los días, está en crear hábitos automáticos que su cuerpo haga casi sin pensar. ¿Cómo convertir gestos en hábitos sólidos? Empiece con uno solo. No intente implementar todo de golpe. Por ejemplo, hoy solo tome un vaso de agua al despertar. Use recordatorios. Ponga una alarma, una nota en la mesa o un vaso visible. Así su cerebro no depende de la memoria. Combine hábitos. Una vez que el primer gesto se vuelva automático, agregue el siguiente: agua, vinagre, caminata, respiración, orden de alimentos. Mida los resultados. Tomarse la glucosa o notar su energía le da refuerzo positivo. Ver los resultados reales mantiene la motivación. Sea constante, no perfecto. Saltarse un día no arruina todo. Lo importante es volver al hábito al día siguiente. Evite estos errores comunes. Saltarse la hidratación. Tomar vinagre sin diluir o con azúcar. No caminar después de comer. Comer los carbohidratos primero. Ignorar el estrés y la respiración. Cada uno de estos errores puede neutralizar los beneficios, pero corregirlos es sencillo. Solo vuelva a la rutina correcta. La regla de oro. Un cambio pequeño, constante y repetido todos los días supera cualquier esfuerzo extremo ocasional. No necesita hacer todo a la perfección. Necesita hacer algo correcto todos los días. ¿Cómo medir su progreso sin frustrarse? Tome nota de su azúcar antes y después de las comidas. Observe su energía y antojos. Note cómo duerme y cómo se siente al despertar. Estos indicadores le dirán si los hábitos están funcionando. Transforme la rutina en placer. Piense en los hábitos no como obligaciones, sino como pequeños regalos para su cuerpo. La caminata es un paseo reparador. El agua y el vinagre son un gesto de autocuidado. La respiración es una pausa de calma. Comer en el orden correcto es un acto de amor por su metabolismo. Cuando empieza a verlos así, la constancia se vuelve fácil. Preparación para la siguiente sección.
En la próxima sección veremos errores comunes y advertencias críticas que muchas personas mayores ignoran y que pueden sabotear incluso los mejores hábitos. Saber esto le permitirá proteger su progreso y mantener su azúcar estable a largo plazo.